Se trata más de una teoría que de una leyenda, bastante interesante debo decir. Esta habla del purgatorio, de Ed, D y Eddie, el programa de Cartoon Network que mostraba las aventuras del bastante tonto Ed, el inteligente D y el estafador compulsivo de Eddie. La teoría afirma que los tres personajes, además de los demás niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio de una especie de infancia eterna. Se dice que los chicos murieron en el mismo vecindario en épocas diferentes, a causa de diversas enfermedades o accidentes. Por eso, en este video te vengo a contar esta historia. Y al final de este video, tú juzgarás la historia. Hoy te presento el creepypasta del purgatorio de Ed y Eddie. No hemos estado aquí por siempre, pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la tierra, este ya existía aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos. Aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida real empezara. Aquí para los que nunca quisieron crecer. Venimos de diferentes tiempos y vivimos en diferentes vidas. Pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas, y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas pasadas, desde que el último miembro del grupo vino. Y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero en llegar aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas. Incluso en el más allá, no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor. Él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras, que pronto se convertirían en el lugar que todo mundo conocemos. Murió en 1903. El toro escapó de su corral, y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer al ganado. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para poder jugar con los otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se convirtió en su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que había sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón. Y juntos viajaron por la campiña, escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después, Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él, mientras daba el último aliento de vida. Incluso ahora en la otra vida, y sin tener una compañía con quien jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y en las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Eddie nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932. Justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar su forma. Siempre un estafador. Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, tras que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados, a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida sigue persiguiendo el poderoso dólar.
Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que esto ocurriera, para finales de los 40. El vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos. Como hermanos crecieron en el caos de la Segunda Guerra. Tenían muchas formas de escapar de sus vidas, como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora, porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que ella estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó enteramente. De hecho, se aisló de todo el mundo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque automovilístico, mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nash llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Nash era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa, que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local entró a su casa en la oscuridad de la noche, la violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse como ella quiera. No tardó mucho para que WD se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos profesionistas sumamente controladores en la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, WD se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a la casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, WD continuó siguiendo las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente al unirse al grupo. Nació el día en que WD murió y es en muchas formas su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida era el chico cínico y furioso que abusaba de los otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó de hecho con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentó confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno del 99. Su padre pasó el resto de su vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al lado opuesto, con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000. No mucho después de mudarse a la casa en la que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que apenas aprendió a caminar. Así siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus últimos días en un pequeño cuarto, completamente aislado del mundo exterior. Por un tiempo vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes al resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios, no muy diferentes a los súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier momento. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia Ed, WD y Eddie por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de esto, todos los odian y les temen.